Muy buenas, bienvenidos a este especial, al programa especial para fijarnos en los datos de empleo que acaban de salir ahora mismo en Estados Unidos, un mercado laboral que desde luego está en el punto de mira, sobre todo de la Reserva Federal. Ya saben que tiene ese doble mandato y que lo que hacen los tipos de interés se supone hasta ahora se reflejaba en el mercado laboral, pero llevamos ya más de 500 puntos básicos de subida de tipos y todavía a día de hoy, después del dato que acabamos de conocer, no estamos viendo que eso esté afectando demasiado al mercado laboral de los Estados Unidos. Atención y mucha atención, desde luego, a esas nóminas no agrícolas que acabamos de conocer en el día de hoy. ¿Cuántas? Bueno, pues como nos decía la anterior experta que estaba con nosotros, no vemos lo que veíamos en el día de ayer en las nóminas privadas. En este caso, se crean 209.000 nóminas no agrícolas. Según los datos oficiales del gobierno de los Estados Unidos, se crea menos empleo de lo esperado y menos también que el mes anterior. Va empezando a enfriarse un poquito ese mercado laboral. ¿Y qué vemos en el paro? Bueno, pues todo lo contrario, baja el paro de los Estados Unidos. Estaba en el 3,7%, ligeramente por encima de ese 3,5% donde había estado durante meses, que era un mínimo en décadas. ¿Y qué ha pasado ahora? Pues que otra vez vuelve a bajar el paro, 3,6%, pero en este caso queda exactamente en línea con las expectativas. Una de cal, una de arena, menos paro, con lo cual un mercado laboral más resiliente, eso es lo que se puede pensar, y por otro lado, una creación de empleo que sí, en este caso, en Estados Unidos seguimos creando empleo, pero no lo hacemos al ritmo que veíamos ayer en las nóminas privadas. Se crea menos empleo de lo esperado, se crea menos empleo que el mes anterior. Repetimos las cifras, 209.000 nóminas no agrícolas de creación de empleo en el mes de junio, se esperaban 225.000, decepciona respecto a expectativas, por lo tanto, mes anterior 306.000, con lo cual aquí estamos teniendo un mercado laboral que crea cada vez menos empleo. Paro, baja. Claro, esto no concuerda con la teoría de que los tipos de interés cuando suben, esto tiene que afectar al mercado laboral. Lleva sin hacerlo prácticamente desde que comenzó esa subida de tipos. En algún momento, algunos meses, hemos tenido alguna subidita tímida del paro, del 3,5 al 3,7, pero ya está. Eso es todo lo que hemos tenido hasta ahí. Y ahora, otra vez, vemos como el paro sigue bajando, ahora cerca de nuevo de esos mínimos de las últimas décadas en el 3,5%. Echamos un vistazo rápido también a qué están haciendo los futuros antes de ir con el análisis en detalle con Javier del Valle, porque ahora mismo tenemos a los futuros de Wall Street subiendo, el Nasdaq con un repunte del 0,3%, el S&P 500 sube poquito, un 0,06%, y el Dow Jones ahora mismo cae un 0,02%. A ver si los compañeros pueden ponerles el gráfico del movimiento de futuros, de los futuros de Wall Street. Vamos a ver si pueden ponernos esa parte, los futuros del Nasdaq, futuros del S&P o futuros del Dow Jones. En este caso, los del Nasdaq subiendo un 0,3% ya. Desde luego que la jornada de hoy cambia un poquito de color, sabiendo que el día de ayer y el anterior también fue muy negativo para los mercados. ¿Por qué? Pues sobre todo por los datos de empleo privado que se conocieron en el día de ayer, donde casi se duplicaban esas nóminas privadas y se daba a entender, por lo tanto, que efectivamente la Fed no estaba consiguiendo realmente afectar al mercado laboral. Pero suele pasar que tenemos en la misma semana datos de nóminas no agrícolas privadas y los datos del gobierno, y suelen ser contrarios. Pero ahora sí, vamos a echar un vistazo, bueno, ya hemos echado un vistazo a cómo han cotizado los mercados, o los futuros por lo menos, 0,4% está subiendo ya el Nasdaq, y ahora sí vamos con los detalles de ese informe del mercado laboral de los Estados Unidos en el mes de junio en este caso. Javier del Valle, como siempre, muy buenas, cuéntanos. Muy buenas tardes, Marta. Mucho dolor de cabeza. Un día para arriba, otro día para abajo, los intereses suben, los intereses bajan, al final nadie sabe qué hacer y estamos en un momento crítico para la parte de empleo que va a empezar a ser muy confusa a partir de aquí. Ya lo dijimos en el último dato de empleo, donde empezábamos a ver diferencias entre la tasa de desempleo y la tasa de creación de nóminas. Es normal. Va a empezar a haber mucha confusión a partir de aquí y va a haber datos que den una lectura diferente a la otra. ¿Por qué? Porque estamos cada vez más cerca de la parte final del ciclo. Ayer mismo desde el ADP lo reconocían, decimos, estamos llegando a la parte final del ciclo y a partir de aquí hay algunos indicadores que van a ir un poco reflejando la realidad, mientras que otros se van a mantener más atrasados y no van a todavía ver la realidad completa. ¿Qué pasó ayer? Lo has definido muy bien, Marta. Nóminas privadas, ADP.
salieron muy fuerte, doblando la expectativa que se esperaba. Se habían creado muchísimas nóminas privadas, por lo cual los intereses subieron y el mercado cayó diciendo, ostras, todavía la Fed tiene que subir tipos de interés y aquí queda trabajo para rato. ¿Qué pasa? Que hoy el mercado esperaba, dada la lectura del ADP, que únicamente hace referencia a las nóminas privadas, el mercado esperaba unas nóminas del BLS, que hace referencia a públicas y privadas, muy fuertes, porque venía de la lectura del dato de ayer. Como no han salido tan fuertes, como han salido de hecho por debajo del esperado, han salido en exactamente 209.000 nóminas, se esperaban 230, eso ha permitido ahora que los índices pues no se lo estén tomando tan mal y al revés, veamos cierta corrección en el dólar, cierta corrección en los intereses y cierto repunte en el SP, repunte que corrige el movimiento que tuvo justamente ayer. Si exploramos dentro de este dato de empleo, importante la tasa de desempleo que, como bien dices, baja del 3,7 al 3,6. Ojo porque la tasa de desempleo y la creación de nóminas son encuestas completamente separadas. Una es la encuesta Establishment, que es la que mide las nóminas, y otra es la encuesta Household, que pregunta a los hogares, que es con la que se mide la tasa de desempleo. Si se fijan, lo que está pasando es que el mes pasado teníamos unas nóminas no agrícolas muy fuertes, pero una tasa de desempleo que se disparaba. No concordaba, porque se crea mucho empleo, pero a la vez hay gente en paro. Crece la magnitud de paro cuando la tasa laboral se ha mantenido, la tasa de participación laboral se ha mantenido exactamente en el mismo sitio. Eso fue porque empezó a crearse una divergencia entre las dos encuestas. La Establishment mostraba creación de empleo, la de Household mostraba destrucción de empleo. Si se fijan, este mes lo que está pasando es que esa divergencia se está corrigiendo. Este mes ha tocado las nóminas no agrícolas un poco menores de lo esperado y esa tasa de desempleo que vuelve a bajar al 3,6%. Se está corrigiendo esa divergencia que veíamos el mes pasado. Sea como sea, lo que apunta es un mercado laboral más o menos en tono neutro, porque recuerden, un 3,6% sigue estando cerca del máximo nivel de empleo en Estados Unidos. El máximo desde 1960 es un 3,4%. Esa es la máxima participación en cuanto hemos visto desde 1960 y la menor tasa de desempleo. Estamos en el 3,6%. Todavía hace falta ver más destrucción de empleo para que el mercado poco a poco crea que la Fed ya va a pausar la subida de tipos. Aún así, unas nóminas que permiten evaporar esa creencia que hubo ayer, ese movimiento de intereses, ese movimiento de dólar y ese movimiento de datos a la baja. De hecho, ahora mismo los swaps de la Reserva Federal están más o menos equiparando la posibilidad igual de solamente una subida o dos subidas. Hay un 50% sobre si va a haber una segunda subida o no, cuando ayer se estaba estimando dos subidas más de la Fed. Ahora se espera una y la siguiente todavía está en juego entre mitad y mitad, 50-50 ahora mismo por el mercado. Destacar también del informe, Marta, una cosa más, por mucho que las nóminas no agrícolas no hayan salido por debajo del esperado, tasa de desempleo baja también al 3,6, el salario, que es lo que vigila la Fed, crecimiento de los salarios anual, 4,4%, incrementa con respecto al previo, 4,3%. Y esto es lo que adelantaron en las actas de la Fed que conocíamos antes de ayer, donde decían varios miembros que todavía les preocupa ese incremento salarial, ese incremento de nóminas, porque es lo que potencialmente puede generar mayor consumo y eso trasladarse también en un mayor efecto inflacionario. Incrementa una décima el crecimiento de los salarios en términos intraanuales y esto es lo que va a poner foco la Fed, esto va a ser su as en la manga para poder justificar, en todo caso, si hay más subidas de tipos, que veremos si en julio se atreven o no. Pues efectivamente, Javier del Valle, súper bien explicado, muchísimas gracias. Salarios que al final decías tiene la Fed en el punto de mira y que están subiendo anualmente un 4,4%, mensualmente un 0,4% en el caso de los ingresos medios por hora mensuales en junio. Y ahora sí, vamos con el análisis. Les recuerdo el dato, 209.000 nóminas no agrícolas creadas en el mes de junio, menos de lo esperado, 3,6% de paro, cerca de ese mínimo de las últimas décadas, como nos decía Javier del Valle, en el 3,4%. El paro sigue en mínimos prácticamente. Es verdad que la creación de empleo empieza a tambalear un poquito, pero tampoco está nada mal, una creación de empleo de 200.000 nóminas no agrícolas al mes. Hay que recordar que en ese gráfico también que nos enseñaba Javier del Valle estábamos viendo como en 2021 se habían creado casi en algunos momentos, algunos meses, más de 1.000, en este caso 1 millón de nóminas, no agrícolas mensuales, pero hay que recordar que 2021 fue el año justo después de la pandemia y por tanto mucha gente volvía al mercado laboral y de ahí el crecimiento de empleo que veíamos. Vamos ya con el análisis, tenemos con nosotros a Juan Carlos Martínez.